Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, en este caso, estamos con sanidad divina, ¿verdad? Sí. Hay un desfasaje con los sábados, pero vamos a sanidad divina y estamos hablando aquí en la parte ahora, vamos a entrar del Nuevo Testamento, porque hablamos sobre sanidad divina en el Antiguo Testamento. ¿Fue así o no? Sí. Sí, Está. exactamente. Ahora vamos a hablar sobre sanidad divina en el Nuevo Testamento. Hay una cantidad de textos, no vamos a hablar de todos los textos, hermanos, porque se nos lleva mucho tiempo, pero sí es necesario tocar varios textos de aquí, ¿tá? Tema B, sanidad divina en el Nuevo Testamento, ¿tá? En Mateo 4, 23 y 24 dice, y rodeó Jesús enseñando, predicando. Bueno, a ver, lo leen de la Biblia ahí porque yo estoy leyendo el libro de la Biblia. 4:23. 4, 23 y 24, léalo de la Biblia. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, hasta 24, Sí, hasta el 24. y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bien, aquí ya encontramos que Jesús sanaba a los enfermos. Una de las cosas que Jesús hacía, sanar a los enfermos. Él enseñaba, sí. Él predicaba, sí. ¿Verdad? Pero él también sanaba a los enfermos. ¿Verdad? En Mateo 8, del 1 al 4, encontramos la limpieza del leproso. ¿Se acuerdan? Amén. Cuando el leproso le dice a Jesús, si quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero. Amén. Después vamos a volver a tocar este texto. Sé limpio. Y al instante fue limpio de la lepra, fue sanado. ¿Ya? En Mateo 8, del 5 al 13, la fe del centurión, ¿no? Vamos a leer este pasaje de la fe del centurión. Buenas noches. ¿De qué número? 8:5. 8, 5 al 13. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mira mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados que le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo haré. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, otro caso de sanidad también de otra forma. En este caso fue por la fe del centurión. Vamos a ver esto más adelante, ¿tá? Pero vemos cómo Jesús de cualquier forma él sanaba, ¿no? Después encontramos un caso donde la sanidad es parcial, o sea, no es sanado al instante el enfermo, sino que recibe algo de sanidad y después es completada la sanidad. Eso lo encontramos en Marcos 8, 22 al 25, ¿verdad? Que hay una sanidad parcial, ¿no? Eso quiere decir que hay ocasiones que Jesús puede hacer algo de sanidad en un principio en tu cuerpo, en tu organismo, pero después va a completar, como hizo con este ciego, ¿verdad? El ciego, vamos a tocar más adelante esto del ciego, pero es importante también saber
que es otra forma de Dios sanar, que no es al instante. El leproso, por ejemplo, fue al instante. Quiero ser limpio y fue limpio al instante, ¿no? Bien, en Marcos 16, 17 y 18, ¿qué dice la palabra de Dios? 17, 18. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien. ¿Dice acaso, y estas señales seguirán a los 12 discípulos? A los que creen. Muy bien. ¿O dice, estas señales seguirán durante el primer siglo? No, sino que dice, estas señales seguirán a los que creyeren. O sea que también nosotros tenemos o debemos tener esa misma autoridad que tenían los discípulos, ¿verdad? O la iglesia primitiva, ¿verdad? De poner las manos sobre los enfermos para que se sanen, ¿no? O sea, eso no varió, eso no cambió, eso sigue vigente, ¿verdad? Entonces, la iglesia aún debe manifestarse la sanidad divina en la iglesia, en el creyente, y cuando ponemos las manos sobre los enfermos, debería ocurrir una sanidad. Después vamos a ver por qué a veces nos ocurre, pero es interesante saber, hermano, que está escrito en la Biblia que Jesús sana y quiere, ¿verdad?, que los discípulos o los creyentes o los obreros pongan las manos sobre los enfermos y que ellos reciban sanidad. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. ¿Verdad? Bien. En Lucas 13, del 10 al 17, la sanidad de la mujer que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, esa historia tiene que ver con la mujer que estaba encorvada, ¿era verdad? Sí. Y estaba en el templo, Jesús la ve y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿no? ¿Y hacía cuántos años que esta mujer tenía una enfermedad? 18 años. 18 años. ¿Y quién la tenía atada? Era el diablo, ¿no? Satanás la tenía atada a esta mujer con una enfermedad y hacía 18 años. Esta mujer era creyente porque estaba en el templo, o sea, creía en Dios, sin embargo tenía una atadura de enfermedad. Y Jesús va y la deja libre en ese momento. Bien. Preguntarle una cosa, hermano. Sí. ¿Cómo es posible, digo, que hayan espíritu de enfermedad, por ejemplo, en creyentes que tienen el Espíritu Santo, ¿no? Porque Bueno, puede haber un quebranto normal del cuerpo debido a... Yo he escuchado orar, capaz que yo estoy equivocado, ¿no? Pero que yo he escuchado orar hermanos que dicen que reprendo todo espíritu de enfermedad, y de repente el hermano es un creyente de toda la vida, tiene sí un azote, tiene sí yo no creo que sea una posesión, porque cuando hablamos de espíritu puede ser una posesión. Eso es lo que yo quiero preguntar. Si un espíritu de enfermedad es una posesión, no tendría lugar el Espíritu Santo, para mi manera de ver. Si ahora, cuando viene, digamos, una persona que no estaba en comunión con Dios, como en una campaña, por ejemplo, ahí sí yo he visto espíritu de enfermedad, la gente reprende, los predicadores reprenden todo espíritu de enfermedad, y gente que eran cristianos que se habían descuidado, lógicamente, el demonio entró, pero en el caso de creyentes, digo, que tienen, como pastores, que yo he visto pastores enfermos, que han fallecido con enfermedades terminales, yo digo, esos pastores para mí eran ungidos, llenos del Espíritu Santo, pero el cuerpo tuvo esa afección, que fue un quebranto de salud, y para mí, digo, no es un espíritu definido en el sentido de que sea una posesión, ¿no? No sé si entiendo. Sí, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, está hablando claramente que esta persona tenía un espíritu de enfermedad. Sí, ahora, sí. No habla de que esta persona estuviese llena del Espíritu Santo y demás, o sea, no
no hay una explicación. Incluso en ese momento todavía el Espíritu Santo no se había derramado. O sea, esta mujer estaba cautiva por el enemigo y Jesús en ese momento la libró. Después, por ejemplo, en la iglesia primitiva no habla de personas llenas del Espíritu Santo que tuviesen algún espíritu de enfermedad. Pero en este caso, por ejemplo, esta mujer no estaba llena del Espíritu Santo, porque fue antes, ¿no? Fue antes digamos, del derramamiento del Espíritu Santo. Fue cuando Jesús todavía andaba en esta tierra, ¿no? Pero creyente era. Y hay mucha gente, por ejemplo, que es creyente y creyente que, digamos, tiene la salvación, pero puede ser oprimida por el enemigo con una enfermedad. Eso en el Nuevo Testamento también hay casos, ¿no? Pero en este caso habla de una atadura de enfermedad. Había una atadura. Lo otro, digamos, hay gente que recibe la salvación, que es perdonada, que es salvada, recibe la salvación, ¿no? Pero no ha recibido todavía una liberación. No ha recibido una liberación en cuanto a alguna enfermedad, en cuanto a algún asunto, ¿verdad? Que a veces esa liberación en el transcurrir o en el encuentro con Cristo o en el llenarse del Espíritu Santo es libre, ¿no? Una persona es salva en el momento, recibe salvación, pero no quiere decir que reciba liberación, ¿entienden? No quiere decir que reciba liberación, hemos visto, ¿verdad? Y hay creyentes, por ejemplo, que o por su vida, o por andar en la carne, o por no tener una vida consagrada al Señor, que a veces hay algo ahí. Por eso la Biblia, por ejemplo, cuando vamos a hablar más adelante de Santiago, que dice que el que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y demás, pero dice, confesad vuestras ofensas, ¿verdad? Que hay que confesar el pecado. ¿Verdad? Hay creyentes, por ejemplo, que no confesaron un pecado y a veces es cuestión de que la enfermedad está ahí porque no hay una confesión de pecado. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero en este caso, precisamente, la Biblia dice que esta mujer estaba atada. Hacía 18 años el diablo la había atado. Ahora, no está hablando de una mujer llena del Espíritu Santo, ¿no? Una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, no debería tener una atadura de enfermedad, no debería. Opresión de enfermedad cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿No? Eso sí, opresión de enfermedad, ¿verdad? Que el enemigo viene, te oprime con alguna enfermedad, pero en Cristo nosotros tenemos que ser libres de todo eso. Bien, da que hablar estas pequeñas cosas, hermanos, pero no queda muy claro. O sea, no queda por, digamos, tenemos que entender una cosa. Antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Cristo viene, por ejemplo, hasta que Cristo no ascienda al cielo, no viene el Espíritu Santo sobre los creyentes. Claro, eso ¿no? sí. Eso sí. Pero vos te referías, por ejemplo, a una persona llena del Espíritu Santo. Claro, los siervos, Y bueno, los pastores. No, los pastores y los creyentes, porque los creyentes también son pero llenos en del el caso de Espíritu los Santo. pastores que, son personas dedicadas al Señor, llenas del Espíritu Santo, y sin embargo han tenido enfermedades terminales y no ha sido Claro. un pastor solo, Claro. han sido Pero varios. estamos en un mundo caído que ningún ser humano se va a justificar, ¿no? Pero estamos confundiendo igual. Una cosa es un espíritu de enfermedad y otra cosa es estar enfermo. Por eso te preguntaba, Claro. Pero que yo he En este caso es un acusado de espíritu de enfermedad. El de espíritu mucho de enfermedad tiempo. es un demonio. Es un demonio que tiene atada a la persona ahí. Seguro, eso No tiene nada que ver con una persona que se enferma. Pablo se enfermó, muchos en el Nuevo Testamento se enfermaron. O sea, una cosa es un espíritu de enfermedad y otra cosa es una enfermedad. No es lo mismo, ¿no? Lógicamente, digo, deberíamos profundizar un poquito más en este asunto, porque si no, cada persona que está enferma está endemoniada. ¿Entienden? Ahí está. Entender, entonces, Claro, así no entender, entonces, Seguro. Porque A mí ni siquiera la muela me va a doler.
O sea, da a entender, pero claro, eso justamente antes de venir No, pero también está lo otro, la parte del crecimiento como obreros, ¿no? Porque a la hora de orar por un hermano, de repente, que está en comunión con el Señor, y reprendemos en la oración, reprendemos al espíritu de enfermedad. Capaz que el Señor está revelando que un espíritu de enfermedad, pero no sanamos, digamos, en el nombre de Jesús, imparto sanidad, Señor, en tu nombre esta hermana es sana. Pero ya de arranque usamos la terminología espíritu de enfermedad, como que hay una cosa... Claro, en este caso era un espíritu de enfermedad. Sí, no, yo sé. Después en los otros casos no hay alguien que reprenda un espíritu de enfermedad, digamos, sobre los enfermos. Sí, por ejemplo, el apóstol Pablo reprendió a un demonio, a un espíritu de adivinación. Eso era un demonio que estaba en la persona. Son situaciones, por eso hay cantidad aquí de ejemplos y de diferentes tipos de sanidades, diferentes formas de sanidades también, que muchas veces nos abre todo un panorama de que Dios no tiene una forma de sanar, no es solamente poniendo las manos, por ejemplo, sino dice que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, o sea, hay muchas formas, porque es el Espíritu Santo el que sana, no es el hombre, no es la persona el que sana. O sea que está mal, entonces, mal interpretado, el día de mañana si uno ora por un hermano que está enfermo, reprende espíritu de enfermedad, entonces. Claro, porque no es espíritu, es un quebranto de salud, no es un demonio que esté. Puede ser, como dice el pastor, también no es un azote, porque el azote también viene a veces, el enemigo aprovecha pero no quiere decir que quedas poseída, ¿no? Porque eso porque a veces a la hora de orar por los enfermos, como obrero, nos va a tocar a nosotros orar por los enfermos, van a pasar gente y el Señor va a revelar si es un espíritu. Y aparte una persona que tiene a Cristo no puede estar poseída por un demonio. O sea, donde está Cristo, no hay lugar para otra cosa. No puede estar poseída. Ahora, si vos decís, bueno, un creyente recibió a Cristo, pero está yendo a los brujos, los curanderos, los creyentes carnales ¿verdad? Que no se sujetan a nada, eso están jugando así en menú. Están porque, digo, indudablemente que el diablo va a entrar igual, ¿no? Porque vos le estás dando entrada, le estás dando permiso. Pero hay otra cosa también, hermano, si me permitís, sí. Porque nos va a tocar como obreros, les va a tocar a ustedes, porque estamos en preparación a ser obreros con este discipulado y con los demás que vengan, ¿no? Lógicamente. Yo creo que yo empecé, por ejemplo, después de tantos años a pedir dones. Si el Señor, estoy pidiendo don de sanidad, estoy pidiendo don de discernimiento de espíritu, don de lengua, de interpretación de lengua, estoy pidiendo los dones del Señor. Él en su voluntad me va a dar, o capaz que me permite usarlo de otras maneras, ¿no? Pero los dones están para recibirlos y uno de los dones que justamente... Bueno, sobre los dones vamos a estar hablando en el último tema, que es cuando hablemos sobre el Espíritu Santo, vamos a tocar ese tema, que es importantísimo para la iglesia porque, en la iglesia tiene que haber gente con dones, porque está establecido, es así, ¿no? El asunto es que muchas veces los dones vienen a través de la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que imparte dones en el creyente, ¿no? Ahora, el último tema, si ustedes vieron ahí, que tiene que ver con el bautismo, con el Espíritu Santo, en la lección 7, ahí se va a tocar también ese tema, que es muy bueno para la iglesia, que podamos experimentar esto que dice la Biblia. ¿La ves? Sí, la lección 7 es la última, creo, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo, y habla ahí también de los dones, y habla, por ejemplo, 3 formas como recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que tenía que ver, digamos, cómo la iglesia primitiva recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Pero esa es la última lección, ahí vamos a tocar ese tema, pero es lógico que es necesario, hermano, que estas cosas se manifiesten en la iglesia. Para eso, lógicamente, estamos dando este discipulado que despierte en nosotros. Una de las cosas que tiene que despertar en nosotros es una fe, digamos, firme realmente, hermanos. El otro día decíamos que
Hoy tenemos tan fácil un médico, un medicamento, que cualquier cosita ya corremos al médico o corremos a la pastilla. Y entonces, claro, no le damos oportunidad a la fe. Si tuviésemos escasez, si tuviésemos necesidades, le daríamos mucho más oportunidad a la fe y clamaríamos mucho más al Señor, oraríamos para que fuéramos sanados realmente, persistiríamos, cosa que hoy no lo hacemos, ¿verdad? Hoy nosotros no soportamos un dolor. ¿Por qué? Porque ya tenemos un remedio que nos quita el dolor, o tenemos una inyección, o tenemos el médico a mano. Y nada de eso había antes, por eso la gente ejercía mucho más la fe y se manifestaba más, porque vamos a estar viendo, hermanos, que todo lo que sucedía acá era a través de la fe. O sea, el 90% era cuestión de fe acá, ¿no? Bien, en Lucas 20, 50, 51, 22, 50 y 51 es un versículo. Y uno de ellos vio a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Eso fue cuando apresaron a Jesús, ¿se acuerdan, verdad? Estamos viendo cómo Jesús sanaba, hermanos, y no tenía ningún problema para sanar. En algún momento Él no sanó por la incredulidad, dice, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había, ¿no? Salvo algunos poniendo las manos sobre Él. Pero vemos, amén, en Juan 9, el ciego que recibe la vista. ¿9 cuánto? 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está. Dice cómo fue la sanidad ahí. No es necesario hacer las obras, eso que dice él. Está, pero ¿qué hizo para sanar al ciego? ¿Ve a lavarte ese? No. Jesús era un ciego de nacimiento. Escupió, hizo barro, hizo lodo. Hizo luego con la Con la saliva y untó con el lodo las ojos del ciego. Entonces, digo, ahí vemos una cosa rara, Jesús haciendo eso, ¿verdad? Nos va mostrando que no hay una forma para ser sanado, hermano. Dios puede hacer de cualquier forma. El otro día veíamos que Ezequías, por ejemplo, Dios le mandó que se pusiera una masa de higo en la herida para ser sanado, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo no aparece eso. En Hechos 3, del 1 al 15, está la sanidad, la del cojo que estaba frente al templo que se llamaba La Hermosa, ¿se acuerdan? De ese episodio tan predicado, ¿verdad? Dice, mas, ¿quién es el que debe de tener fe? En Mateo 8, del 1 al 4, fue la fe del leproso, fue cuando sanó el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. En la historia del siervo del centurión fue la fe del amo, del jefe, ¿no? Que dice, di la palabra y mi criado sanará. Y ahí Jesús resalta la fe del centurión. Y aquí es Pedro quien tiene fe. Quizá el enfermo o tal vez el amigo que intercede o el que eleva la oración. Ahora, Dios busca fe. Dios busca fe. ¿Verdad? Entonces, es a través de la fe, hermanos. Tenemos que creer que el Señor sana y no queda otra que, digamos, esperar en esa fe. Esperar ese milagro. Pero como les he dicho, a veces es tan fácil lo que tenemos a mano, otras cosas, entonces recurrimos primero a todo lo que nos ofrece la ciencia antes de esperar o creer en el Señor, ¿no? Por eso es indudable que hay cosas que no suceden, porque Dios espera que sus hijos crean en Él, ¿no? Bien, Dios recompensa la fe. Dios busca fe, Dios recompensa la fe en donde quiera que la ve. Eso para todas las áreas, ¿no? Muy bien, a veces decimos cuando alguien no recibe la sanidad después de haber orado por él, evidentemente no tenía fe. ¿Cabe decir eso o no? Siempre. La mayoría de las veces.
Pero de acuerdo a lo que dice acá, vamos a suponer, decimos cuando alguien no recibe la sanidad después de haber orado por él. Vamos a decir, orás por una persona, la persona no recibe la sanidad. ¿Está bien decir, bueno, la persona no se sanó porque no tenía fe? No, digo, el que siempre dice, naturalmente, el que estaba recibiendo el milagro, digamos así, es que no tiene fe. Muchas veces dicen, porque uno ora con toda la fe que tiene, digo, pero a veces no sucede, bueno. Puede ser sanado paulatinamente también o después, no en el momento. Sí, no, obviamente, no era voluntad de Dios también. Eso es otra cosa. O cuando oramos no decimos en el nombre de Jesús. No, pero acá lo que quiere explicar este pasaje es que si nosotros oramos por una persona y la persona no recibió sanidad, no podemos decir que fue porque ella no tenía fe. No, porque quizás yo oré sin fe. El que oró sin fe. ¿Entienden? Entonces lo que Dios busca es fe. Tanto de una parte o de la otra. Porque aquí están los ejemplos. Hubieron algunos que tuvieron fe y el enfermo tuvo fe y fue sanado. En otra ocasión fue Pedro, por ejemplo, el que tuvo fe y le dijo levántate y anda en el nombre de Jesús. Fue Pedro el que tuvo fe, no el enfermo, ¿no? Pero en el leproso, por ejemplo, fue el leproso el que tuvo fe, ¿no? Y por ejemplo, en el siervo del centurión, fue el centurión el que tuvo fe, ni el que estaba enfermo, ¿verdad? Y fue el centurión el que tuvo fe. Dice, nunca he hallado tanta fe, dice el Señor Jesucristo. Con eso, perdón que lo interrumpo, ¿no? Sí. Para la gloria de Dios, lo cuento una vez más. Digo, Sí, cuéntame. En cierta oportunidad estaba acostado yo, y justamente estaba mirando una prédica, y en su momento el pastor estaba ministrando, y entonces dice, hay una persona dice, que está con problemas de escoliosis, y era la hija de ella, y dice, y ahora en nombre de Jesús va a ser sana. Y bueno, yo dije, lo tomo y lo recibo, pero dije para mí, lo tomo y lo recibo. Al otro día se hizo un estudio, y por la gloria de Dios tenía la columna sanita. Gloria a Dios. Y digo, y tampoco yo le dije nada a ella. Sí. Digo, fue llamada Y fue sencillo, o sea, sí, fue algo, claro, algo espontáneo. Claro. La fe debe ser sencilla y espontánea, no le podemos buscar mucha vuelta. A veces una palabra y sucedió el milagro. Digo, por eso a veces nosotros complicamos mucho la forma de creer, le buscamos mucha vuelta porque nos miramos mucho a nosotros. O creemos que tenemos que hacer una larga oración confesando el nombre de Jesús y un montón de cosas. Si vamos a la Biblia no fue así. Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, no anduvo con vueltas. Y después vamos a ver la curación de Eneas, los otros milagros. Fue tan práctico, ¿no? Y a veces hay fe así, hermanos. O sea, la fe es así, pero nos cuesta, parece, creer espontáneamente, ¿no? Hay casos. Bien, el secreto acá en el milagro de Pedro, por ejemplo, o sea, pensamos, y el libro acá lo dice, ¿verdad? Porque Pedro, ¿qué es lo que iba a hacer Pedro en el momento que sanó al paralítico, al cojo? Él iba a orar, ¿no? Él iba al templo a orar como lo hacían siempre. Había una costumbre de oración, ¿no? En el templo. Había una costumbre de orar. La oración era algo que era tan normal orar y orar y orar, ¿no? Y nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia sin oración no camina. El creyente sin oración no tiene chance ninguna, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay oración en el creyente, ¿verdad? En todo tiempo, tiene que haber oración para todo y en todo tiempo, todo bajo una cubierta de oración, ¿no? El secreto quizás se encuentra en el hecho de que se encontraba de camino hacia el templo a la hora de la oración. Dice, cuando los ministros de Dios digan, como los apóstoles de la época pasada, nosotros persistiremos en la oración,
y en el ministerio de la palabra, ¿no? ¿No os harán decir también levántate y anda? Bueno, aquí lo que da a entender este libro es que lo que le está faltando hoy a la iglesia es la oración, ¿no? Es la oración, ¿verdad? O sea, claro, pero cuando uno tiene fe, hermanos, uno también tiene que tener oración, ¿no? La oración te ayuda en la fe, pero si yo tengo fe, yo tengo que ser un creyente de oración. Tengo que ser alguien, si yo tengo fe, yo sé que debo de orar. Mi tiempo es un tiempo que debo dedicarlo a persistir en oración. La mayoría de los ministerios con éxito, hermanos, a nivel mundial, hoy en día, tienen un respaldo de oración impresionante, ¿no? Donde se ven cosas grandes de parte del Señor es porque hay mucha oración del pueblo, mucha oración del siervo, mucho tiempo dedicado a la oración, y para eso hay que renunciar a muchas cosas, hay que pagar un precio, ¿entienden? Por eso a veces cuesta, ¿no? Y a veces como que vamos dejando de lado y nos vamos acomodando, como todo está más o menos bien, nos quedamos en eso. Pero yo creo que uno de los secretos de la iglesia primitiva era la oración, hermanos. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Era una costumbre de ir todos los días al templo a orar. Amén. Bien, Hechos 5, 14 al 16. ¿Quién lee? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, hermanos, y dice que eran bajo la sombra de Pedro, ¿no? Ahora hablamos, el apóstol Pedro tenía una relación muy íntima con el Señor. Dice que Pedro mantenía un contacto tan íntimo con el Señor y estaba tan lleno del Espíritu de Dios, que si los enfermos se aproximaban lo suficiente como para que su sombra los tocara, recibían sanidad. Hay una canción, no era la sombra ni tampoco Pedro, ¿no? ¿Creen que es así? Que no era la sombra ni tampoco Pedro. Amén. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba en Pedro. Por eso, un desafío para todos nosotros, hermanos, es, nosotros queremos ver milagros, liberación, sanidad. Tenemos que ir por ese camino, la oración y ser lleno del Espíritu Santo. Darle toda una cabida al Espíritu Santo que no se le da hoy en día. Hoy hay muchas cosas, ¿verdad?, que están, digamos, como un obstáculo muchas veces para que la presencia de Dios se manifieste realmente como debería ser, ¿no? Yo creo que si la iglesia, cuando digo la iglesia estoy hablando de todos nosotros, realmente no despertamos, hay cosas que no van a suceder, ¿no? Pero también esperamos, hermanos, que haya un hambre, haya un deseo, haya ferviente oración para que las cosas sobrenaturales se manifiesten, porque ya está escrito, es promesa y es mandato de Dios. Dios nos manda, ¿entienden? Dios nos manda sanar a los enfermos, ¿no? Entonces, hay algo que está pasando, hay que descubrir qué es lo que está pasando. Descuidamos muchas cosas. Yo sé que desde la iglesia primitiva a hoy hay 2000 años y muchas cosas pasaron en el camino y el mundo cambió y hay un tiempo que se pierde enormemente en otras cosas y nos afanamos por muchas otras cosas y desgastamos muchas cosas de nuestra vida en otras cosas y descuidamos cosas, lógicamente, que tienen un altísimo poder en el momento de orar por un enfermo. No es lo mismo, hermanos, si vos estás 3 días de ayuno, orando, buscando al Señor, poner la mano sobre una persona, que si vos llevas una oración normal cada día ahí, tranquilo nomás, no es lo mismo. El impacto es diferente, ¿verdad?
Entonces, en la época primitiva había mucho más tiempo en el sentido de que no había todo este auge que hay hoy, ¿no? La iglesia primitiva vivía de eso, vivía de la oración, vivía del ayuno, vivía de la comunión, vivía del Espíritu Santo, tenían muchas cosas en común, compartían, era una familia muy unida, y que al transcurrir los tiempos fue cambiando todo eso, y fue afectando el poder de la iglesia. Fue afectando el poder de la iglesia. De todas maneras, hermanos, la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo. Amén. A veces con poca fuerza, pero no hemos negado al Señor Jesucristo. Amén. Bien. Gloria a Dios. Tenemos otro texto, Hechos 9, 32 al 35. Otro caso ahí. ¿Otros casos? de Eneas. Sí. 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Muy bien. Fue un impacto ese milagro de sanidad de una persona que hacía 8 años estaba postrada en la cama. Tremendo, hermanos. ¿Alguien de los que están acá vio un milagro así? ¿Vio un paralítico levantarse a través de una oración? Eneas, Jesucristo. Amén. Nosotros debemos presentar a Jesús, a un Jesús que realiza milagros, ¿verdad? A veces nos apocamos en eso, pero tenemos que presentar a ese Cristo que realiza milagros, porque Dios es el que hace milagros, hermanos. Nosotros no podemos esconder a ese Jesucristo. Mirá que Cristo puede obrar el milagro, Él puede, Él tiene poder para hacerlo. Y tenemos que animarnos a orar también y reprender toda enfermedad, porque Dios te puede sorprender porque estás poniendo en práctica algo que está en la palabra. A cualquiera de ustedes, cualquiera de los que estamos acá, tenemos que animarnos a poner la mano en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la fe sencilla, ¿no? De Eneas, Jesucristo te sana. Y dice que la gente viéndolo, ¿verdad?, se convirtieron al Señor. Entonces, nosotros queremos que la gente se convierta al Señor. Tiene que haber milagros. La gente está cansada de palabras, está cansada de palabras, de tantos mensajes, ¿no? Porque ha oído muchas veces lo mismo. La gente quiere ver el Dios que nosotros predicamos. Y muchas veces se manifiesta ese Dios a través de un milagro, ¿no? No estamos tan lejos, hermanos, yo no fui de esa época, pero ustedes saben que en la década del 60 ocurrieron milagros de paralíticos, de sordos, de ciegos, de gente, digamos, con cáncer, de gente con, todo tipo de enfermedad, hermanos. Dios sanó en la época del misionero Salvador Mairena y otros más, pero milagros extraordinarios, no que fue un dolor de cabeza, no un dolor de estómago, no. Eso fue en la década del 60 y mucha gente se convirtió a Cristo. Las campañas. Mucha gente se convirtió a Cristo. De hecho, en las iglesias evangélicas la mayoría nació con esos milagros. Tacuarembó, Durazno, Paso de los Toros. Bueno, muchísimas regiones fue a través de que se hizo una campaña y ocurrieron milagros. No había una tecnología enorme, había un parlante allá, por acá, una guitarra, no había grupos de música, muy poco, un acordeón, pero ¿qué había, hermanos? Había fe y había presencia del Espíritu Santo. Y todo eso revolucionó a la gente, hermanos, se sanaba, ¿no? Y entonces eso está faltando hoy. Estamos hablando de la década del 60, pasaron 60 años, ¿entienden? Pasaron 60 años y menguó todo eso, la iglesia se acomodó en su casa, en su iglesia, se fue acomodando, la iglesia fue prosperando, ¿no? Hoy pensamos en un montón de otras cosas más,
y claro, eso afectó la vida de la iglesia. Esto es a nivel general, ¿verdad? Yo no he visto, hoy no estoy viendo milagros, pero siguen existiendo y tenemos que seguir creyendo, hermano, porque si nosotros decimos, bueno, no se ve más milagro, Dios está esperando fe, amén, una fe viva en cada uno de los que decimos que creemos, ¿verdad? Bien, vimos esto también, hermanos. Yo quería llegar aquí en el Hechos 19, 11 y 2. Vamos a leer otro pasaje en las Escrituras, que también hay otra forma de sanar. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ajá. Tremendo. La ropa de Pablo, los delantales, ¿no? Pablo, una de las tareas de Pablo era hacer carpas, tiendas, porque mucha gente vivía en esas, ¿no? Y él usaba su delantal como alguien que trabaja en la cocina o alguien que trabaja en el taller, usa un delantal, ¿verdad? Bueno, esos delantales, dice que Pablo los enviaba a los enfermos y los enfermos se sanaban a través de la ropa de Pablo. O sea, digo, es lo único que muestra aquí la Biblia con respecto a eso, ¿no? Entonces, nos muestra una vez más que no hay una forma exclusiva para que un enfermo se sane. Amén. Si Dios te ministra, ¿entienden? Si Dios te ministra, un enfermo se sanó cuando fue ungido, por ejemplo, con aceite de auto, que era lo único que había, que podían sacar. Lo ungieron con aceite de auto, y uno a veces no tiene que ser aceite de oliva porque existía el aceite de oliva. En el aceite en sí no hay poder, hermanos. Yo pienso que, pero... ¿Puede ser cualquier aceite? ¿Eh? ¿Puede ser cualquier aceite? Puede ser cualquier aceite, sí. Y Exacto. la ropa, pastor, se puede llevar para darle a alguien que Sí. dice. O sea, según lo que dice la Biblia acá, no es algo, digamos, o sea, no hay nada en contra. Si vos sentís del Señor, obedece al Señor y Dios te puede sorprender. Ahora, en las campañas de Anacondia hacen al revés, la gente lleva fotos, la gente lleva cosas, y tampoco, hermano, porque como les digo, no hay una forma. Puede ser como Dios te ministre, ¿entienden? Como Dios te ministre, si Dios te ministra, vos sos obediente al Espíritu Santo, Dios te puede sorprender. ¿Está? Digo, no hay una forma. Ahora, si vos sentís de enviar una ropa tuya a un enfermo, no, claro, porque Pablo lo hizo así. Pablo sacó una ropa de él, un delantal de él, y lo envió a un enfermo, ¿no? A veces se confunde con los curanderos, porque los curanderos piden que lleve una prenda del enfermo, que lleve una prenda de fulano, de mengano. Sí. Pero eso porque el diablo quiere imitar cosas. La foto. Y las fotos. Pero no tiene nada de malo que oremos sobre la foto de un familiar, de un amigo. Oramos, hermanos. Si oramos con fe, Dios puede hacer eso. Ore por la ropa de alguien, ore, puede orar. Mi hermana hace 2 días que está yendo ahí acá me duele por el hígado y que no sé qué, entonces me pone, ora vos, porque esa es, mi hermana le dice a la negra, que se pasan los brujos y debe ser alguna brujería que me está haciendo, dice. Claro. Y hoy me decía que estaba más aliviado. Porque hacen cola allí en una bruja que hay por Morque y Maciel. Dice que sí, bueno, Sí, y allí mi tiene, hermana cuando se la allí, vio se tapa toda. allí hay que ponerse a orar, los creyentes de aquel barrio, y atar y reprender para que eso se cierre. Es una tarea de los creyentes que viven allí. A la vuelta de lo de Laura, Sí, bueno, juntarse con alguien más. Es una de las formas que corremos a los brujos y a los curanderos. Claro. Bien. Hechos 19, 11 y 12, entonces, este es el versículo que constituye la base para mandar pañuelos y delantales a los enfermos. Así que si Dios te ministra, ¿no? Si Dios te ministra, hay que hacerlo. Digo, son cosas, no hay que tener temor ni miedo, porque a veces Dios te puede sorprender en ese sentido. Hechos 28, 3 al 6, creo que fue aquí.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué dice Marcos 16, 18? Tomarán en manos Y serpientes, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. no les hará daño. Aquí tiene relación, Marcos 16, 18, tiene relación con lo que dice Marcos: tomarán las manos serpientes, ¿no? Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Aquí la víbora que mordió a Pablo, hermanos, era una víbora venenosa, de esa que al rato te hinchás y te morís. Porque los naturales, los que conocían, los del pueblo, los de la isla, conocían la víbora y estaban esperando que Pablo se hinchase y cayese. Dice, bueno, se salvó del naufragio, pero la justicia no lo va a dejar de vivir porque se va a morir ahora. ¿Entienden? Sin embargo, él sacudió en el fuego y no le pasó nada, ¿no? Y terminaron creyendo que Pablo era como un dios, ¿no? ¿Entienden? Estas cosas suceden, ¿no? Hay iglesias fuera de contexto, no sé si en algún momento vieron, hay ciertas iglesias que llevan serpiente al templo, ¿no? Y pasan vergüenza, ¿no? Porque algunos han sido mordidos por esa serpiente Claro, eso es tentar a Dios, ¿no? Eso no tiene nada que ver con esto, Dios. No tiene nada, vos estás tentando a Dios, no tiene nada que ver con eso. Igual que el tema del veneno. El tema, si, basándose en la escritura, a alguno se le antoja tomar un veneno, está errando. Porque está tentando. Eso es cuando antiguamente usaban veneno, camuflado para que el que... sí, en la copa de vino. Beber sin saber. Beber sin saber, pero el que bebe sabiendo que es veneno está tentando a Dios. Claro. Y si agarra una víbora también. Una cosa es un accidente sin que a uno le pase sin saber, y otra cosa es que sabiendo vaya. Claro. Y lo que le pasó a Pablo fue eso. Estaba corriendo unas ramas y una serpiente. Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Accidental. Por eso, hermano, la oración te puede salvar en ese momento. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento vos te podés salvar de una mordedura venenosa. Te podés salvar de un trago de veneno que alguien ponga, ¿no? Te podés salvar de muchas cosas, ¿verdad? Y en el caso de Pablo se cumplió literalmente esto, hermano. Fue un accidente, no fue un accidente, fue un ataque de una serpiente, ¿no? Pero él no buscó, sino que fue ese momento. Santiago 5, 14 al 16, ¿está alguno enfermo? Llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Seguí leyendo? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame al médico y tome algún remedio. ¿No? Hacemos las cosas bastante al revés, ¿no? Pero, hermanos, ¿está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son personas maduras, llenas del Espíritu Santo, personas de fe. Entonces, por eso dice, ungiéndolo con aceite, dice, la oración de fe salvará al enfermo. No es el aceite, es la oración de fe. El aceite, sabemos que el aceite en la Biblia muchas veces es expresada como símbolo del Espíritu Santo. Se ungía con aceite, se unge con aceite. Entonces, en cierta forma, hermanos, al ser símbolo del Espíritu Santo, también usted si unge a alguien con aceite es porque, en cierta forma, está demostrando fe en el poder de Dios, fe en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, es como una protección, ¿no? La unción es una protección. Y ser ungido con aceite, ¿verdad? A un enfermo,
puede recibir sanidad. Por eso practicamos eso, ¿no? Ahora dice la oración de fe. O sea, no encontramos aquí que haya un poder sobrenatural en el aceite. En el aceite hay poder, sí, hay poder natural. Antes se usaba mucho el aceite, en la época antigua, uno de los remedios era el aceite y el vino, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola, por ejemplo? Y en otros casos, le puso aceite y vino en la herida, aceite. Porque no había remedios, no existían remedios. Habían remedios naturales, pero el aceite era uno de los remedios. Por eso se usaba mucho el aceite, aliviaba. Bueno, y el Espíritu Santo muchas veces, como símbolo del aceite, es algo que alivia, que aliviana, que alivia, que suaviza, ¿no? Bien. ¿Está alguno enfermo? Entonces llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Porque si hubiere, en ese momento, si ese enfermo hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora también dice que hay que confesar el pecado. Hay que confesar. Amén. Confesad vuestras ofensas para que sean sanados. Aquí encontramos una relación, a veces, de la enfermedad, ¿verdad?, por algo que no hemos confesado. Por eso, en el momento, si hay alguien enfermo, muchas veces nosotros nos examinamos. ¿Será que estoy pecando en algo? Y nos examinamos. Cuando a veces caemos en una enfermedad, lo que tratamos es de decir, Señor, si esto es porque estoy obrando mal, tratamos de arrepentirnos, ¿verdad? Esto nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? A veces tenemos orgullo, por ejemplo, y Dios quiere tratar con nosotros y nos mete ahí donde nos duele, y entonces nosotros comenzamos a examinarnos, ¿no? Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, encontramos ahí toda liberación, ¿tá? Si hay pecado, la confesión y la limpieza deben venir primero, ¿tá? Si llega a haber pecado en mí, bueno, Señor, porque como que no vale si alguien está pecando y vos venís a orar por él. Si está en pecado, está practicando el pecado y venís a orar por él, digo, siempre y cuando sea por el pecado realmente, ¿no? Porque a veces, ¿no?, hay ciertas enfermedades que vienen como una prueba nomás sobre el creyente, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando recibió el aguijón en la carne, él oró y ayunó hasta 3 días para que ese aguijón le fuera quitado, ¿no? Y sin embargo no le fue quitado el aguijón, ¿no? No se dice cuál era el aguijón, no hay se puede especular cuál era el aguijón en la carne, pero podía ser una enfermedad, podía ser algún dolor de algo, podía ser que fuera rengo, cojo, qué sé yo, digo, no dice cuál era el aguijón, pero no le fue quitado. Se ve que Pablo por ahí podía sentir algo de orgullo por todo cómo lo usaba Dios, ¿no? Porque Dios lo usó tremendamente, y quizás a veces para mantenerte ahí en una posición de, ¿verdad?, de sometimiento a Dios, de humildad, Dios lo mantuvo con esa, para que él viera que en su debilidad dependiera de Dios, ¿no? Porque si todo está bien, ¿verdad?, si todo marcha bien, no tenés problema de salud, no tenés problema de finanzas, no tenés problema de esto, muchas veces caemos en el orgullo, en creernos que podemos. Entonces a veces Dios sabe cómo traernos a la posición correcta, a la posición de humildad, de humillarnos delante del Señor. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Porque si no, ¿alguien me dice la hora? 8:30. 8:30. Muy bien. Tenemos que dejar acá porque después vamos a entrar al tema C, que dice Dios desea sanar. Algo importante para terminar, hermanos. Dios te desea sanar. Él quiere sanar. En primer lugar tenemos que pensar en eso, porque hay varios textos bíblicos. Sí quiero ser limpio. Yo quiero sanar al enfermo. Yo por mis llagas, por mi
sufrimiento, ¿verdad? Les doy sanidad. Amén. O sea, Dios quiere sanar. Así no nos conformemos, ¿verdad? Si estamos enfermos, no nos conformemos. No digamos que tenemos que seguir así toda la vida. Cuando el médico te dice esto es crónico, no le creas. Porque si vos le estás creyendo a eso, vas a morir con una enfermedad crónica. Vos no le creas. Vos probate. Probá un tiempo, sí, tomar el medicamento si querés. Pero en algún momento vas a tener que obrar con fe. Dar un paso de fe. Siempre siendo responsable, ¿verdad? Pero yo no le creo al médico cuando te dice algo crónico. No le creo esa palabra. ¿Verdad? Porque tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que puede manifestarse con un milagro en el área que sea, no importa si hace 8 años como aquel que estaba postrado, o 12 años como la mujer, o de nacimiento, no importa, Dios interviene y sana, hermanos. Necesitamos, creo, una fe más espontánea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora levanto mis manos a ti reconociendo, Señor, que muchas veces, Señor, no recibimos de tu gracia, no recibimos tus milagros, porque nos falta esa fe, Señor, sencilla, genuina y práctica, Dios. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, pedimos perdón por nuestra incredulidad, Señor. Y ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Antes de tener una incredulidad, que podamos confiar en ti, Señor. En esta hora, Señor, los que están enfermos aquí en este lugar, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús sean sanados, en tu nombre sean libres de toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad del cuerpo, del organismo, de la parte afectada, es curada, es sanada, es restaurada, es restablecida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén.